Estamos con el internacionalista Óscar Vidarte para conversar de este viaje de la presidenta Dina Boluarte a la Asamblea de las Naciones Unidas. Buenas noches, Óscar, ¿cómo estás? ¿Y qué opinas de esta visita de la presidenta, la segunda visita luego de haber hecho este cambio en la Constitución sin haberlo hecho? Paola, buenas noches, un placer estar en tu programa. La verdad que tu pregunta me generan a mí muchas respuestas, ¿no? La primera es que, vamos, en países tan presidencialistas y caudillistas como los nuestros, además países con políticas exteriores dirigidas por el presidente, así lo señala la Constitución Política del Perú, pues de alguna manera se hace necesario que el presidente, o en este caso la presidenta, asuma cierto liderazgo, pues sobre todo en foros como los que hoy estamos viendo, digamos, porque en el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprovecha para realizar otros foros y participar en otros foros, como hoy día estuvo participando en un foro sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y también se aprovecha para tener contacto con inversionistas, y en las condiciones económicas tan difíciles que vive el país, esto puede ser positivo, y también se aprovecha para desarrollar vínculos internacionales con otras organizaciones internacionales y también con otros países. No me sorprendería que dentro de esta agenda de varios días hayan encuentros con presidentes y miembros o directivos importantes de organizaciones internacionales. Eso es básicamente lo que se espera que haga un gobierno en las circunstancias de un viaje como el que estamos viendo. Ahora, todo esto no quita, no resta una serie de análisis. Voy a hablar de dos cosas particulares. Uno, el debate que me parece válido acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma que autoriza su viaje al extranjero. Y dos, también esto no quita que finalmente para el gobierno, en las circunstancias en las cuales se encuentra, un gobierno que ha sido muy cuestionado por las más de 60 muertes que ocurrieron a inicios de año, un gobierno que se ve cuestionado por prácticas poco democráticas frente a las cuales no toma posición clara, pues un gobierno muy cuestionado por organismos internacionales, por países, por ONGs, es un gobierno que sigue de tumbo en tumbo, y un gobierno que requiere de alguna otra forma ganar legitimidad internacional. Y no hay mejor espacio para poder ganar legitimidad internacional que espacios como el que hoy visita la presidenta en Estados Unidos. Óscar, buenas noches. ¿Qué tan fructífero, positivo o no puede hacer que justamente estando en los Estados Unidos la presidenta Boluarte desarrolle una sesión de Consejo de Ministros? Es una forma de hacer ver que las cosas están bien en el país, y por otra, sesiona desde los Estados Unidos con mirada al Perú, pero no le responde a los periodistas peruanos estando en los Estados Unidos. Nelly, buenas noches, un placer también estar contigo. Sí, lo que tú dices es cierto. A ver, de repente yo no soy más indicado para hablar acerca de las formas que se deben utilizar para llevar a cabo una reunión de Consejo de Ministros. Probablemente esa no es mi especialidad. Pero lo que sí quiero decir es que yo creo que, a ver, yo partía cuando se aprobó esta norma, o se estaba discutiendo la aprobación de la norma que posibilita que la presidenta tenga o pueda llevar a cabo de manera virtual pues la presidencia. Yo tenía dos miradas. La primera, una mirada que entiende que hay circunstancias muy particulares, como las que vi hoy la presidenta, que impiden que pueda ejercer una atribución presidencial como significa dirigir la política exterior. Entonces yo estaba de acuerdo de que se pueden buscar mecanismos de alguna manera innovadores, creativos, utilizando las nuevas tecnologías que no habían hace 30 años cuando se pensó en la Carta Magna del 93. Yo pensaba que se puede crear algún mecanismo creativo para que en estas circunstancias muy particulares en las cuales no tiene vicepresidentes pueda ejercer o liderar la política exterior, que es fundamental. Y no solo pensando en Dina Boluarte, pensando en cualquier escenario similar, digamos, ¿ok? Sin embargo, también estoy convencido, y esa es la otra cara de la moneda, que esto requería una reforma constitucional y no lo que se hizo, ¿no? Entonces, pasar esto por ley claramente por encima de lo que la misma Constitución señala, me parece que es el tema más grave. Y no es simplemente un tema de forma, no.
ya estamos viendo en los últimos tiempos muchos saltos y muchos cambios y muchos cuestionamientos o interpretaciones de la Constitución que no hacen sino debilitar aún más la Constitución de 1903. Ese era básicamente mi cuestionamiento y mi punto de vista respecto a este tema. Además de que personalmente no me gustaba o no me gusta que las normas tengan nombre y apellido, ¿no? Y en este caso puntual era una norma que estaba hecha básicamente para las circunstancias actuales. Lo otro, lo referido a cómo lleva a cabo, me parece que es un tema mucho más complejo, porque creo que las tecnologías te pueden permitir llevar a cabo algunas tareas, pues ante las circunstancias del caso, pero en ese punto no quiero entrar. ¿Qué golpe de timón tendrá que tener la presidenta mañana, que es su presentación en la Asamblea de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que Pedro Castillo, digamos, era un personaje en sí mismo, con muchas, digamos, limitaciones y con muchos problemas internos, pero cuya imagen proyectaba, digamos, un cambio o tenía una imagen más potente en términos políticos que Dina Boluarte? ¿Cómo mañana enfrenta esa asamblea, Oscar? Mira, Paola, yo en realidad espero un poco más de lo mismo. Es decir, ya creo que la estrategia desde Cancillería y en materia de política exterior en los últimos meses es la misma, digamos, ya la conocemos. Yo creo que la presidenta va a tratar de hacer un discurso en el cual va a tratar de demostrar que es una presidenta que llegó al poder de manera legal, legítima, luego de un intento de golpe de Estado, de eso no me cabe duda. Luego va a hablar de las supuestas violaciones y que es un gobierno que está comprometido con la resolución y con justicia para transparentar lo sucedido, lo cual pues en los hechos es poco creíble, o ya lo sabemos. Creo que también va a hablar un poco acerca de los esfuerzos que hace el gobierno ante la situación crítica que dejaron los últimos gobiernos. Es decir, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Y no me sorprendería que haga alguna mención pues económica o algunos temas que son de relevancia, como el medio ambiente, y además el papel que el Perú quiere jugar en el Alianza del Pacífico y en la próxima cumbre APEC, que estoy seguro que en su discurso en algún momento la va a mencionar, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? Una política exterior que en cierta manera trata de legitimar internacionalmente un régimen que desde su origen ha sido constantemente cuestionado a nivel internacional, porque obviamente uno de los peores escenarios que puede sucederle a un gobierno como el de Boluarte, que ya por sí está bastante cuestionado a nivel internacional, es que caigamos en el aislamiento, ¿no? Que en cierta medida existe, digamos ya, pero creo que creo que lo último que hemos visto en referencia a la Junta Nacional de Justicia ha levantado nuevamente las alarmas de ese aislamiento que era bastante tangible y vivo hace un par de semanas atrás. Pero es el mismo gobierno que la semana pasada mandó a llamar al funcionario de Naciones Unidas en el Perú a mostrarle su extrañeza por un pronunciamiento, por una actuación del Congreso. ¿Cómo va a explicar que ha llamado a alguien de Naciones Unidas si mañana va a reconocer en toda su extensión a este organismo que une a tantas naciones? Sí, hay muchas preguntas que surgen, ¿no? Yo dudo que haga alguna mención al tema, es decir, porque no tendría cómo explicarlo. Tampoco cómo explicar, pues, que el gobierno no haga un deslinde claro respecto a estos pedidos para salirnos de la Carta Americana de Derechos Humanos, ¿no? Del conocido Pacto de San José. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que dudo que la presidenta mencione o diga en algunos de sus discursos, ¿no? Aunque me parece que van a ser temas que no van a aparecer, pero que en tiempos globalizados todos los estados y todas las agencias lo conocen. Ahora, ¿cuánto le hace bien al Perú desde los Estados Unidos el hecho que la presidenta anuncie una declaratoria de emergencia en materia de seguridad? Si es que se supone que sale del Perú para poder atraer mayor inversión al país, la inseguridad que vive nuestro país es buena, es factible hablar de estos temas ya con una mirada exterior. Sí, yo creo que ella lo que quiere demostrar un poco es que siga al mando, ¿no? Que de alguna manera sigue liderando y sigue tomando decisiones, ¿no? En otras palabras, que está ejerciendo la presidencia de manera remota. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? ¿Ok? Lo segundo es tratar de mostrar, pues, no sé si esto
me imagino, tratar de mostrar algo de fortaleza en estos tiempos que está tan de moda parecerse a Bukele y tratar de mostrar pues la cara dura del régimen, ¿no? Implementar un estado de emergencia puede ser pues o puede sonar interesante en algunos círculos, no lo sé, ¿no? O por lo menos tratar de mostrar que es una presidenta que está comprometida con tomar decisiones frente a circunstancias como la inseguridad, que en nuestro país es bastante fuerte. Yo creo que por ahí puede ser el mensaje, ¿no? Claro, yo no soy un experto en seguridad, pero creo que hay bastantes estudios que te dicen que los estados de emergencias o la militarización para hacer frente a la seguridad no necesariamente es el mejor camino. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha alertado hoy que hay un peligro en Guatemala y que pues, es muy posible que Bernardo Arévalo no sea el próximo presidente. ¿Cuál sería el papel del Perú en este caso tan grave contra la democracia en la región? Creo que en un escenario de esa naturaleza el gobierno peruano debería expresarse, ¿no? Pero la verdad es que ya no me queda claridad acerca de qué haría el gobierno peruano. Una cosa es lo que yo creo que debería hacer y otra cosa es lo que haría el gobierno peruano. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, a mí me pareció raro, extraño, que el gobierno peruano, a diferencia de casi todos los gobiernos de región y muchos gobiernos del mundo, inclusive el de Estados Unidos, hayan conmemorado los 50 años del golpe de Estado en Chile. Por ejemplo, ¿no? Es decir, considerando que en su mensaje a la nación, Dina Boluarte saludó y agradeció al presidente Boric, considerando la importancia de Chile dentro de lo que fue el traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y la importancia de Chile para ver el tema migratorio en la frontera sur, considerando esas circunstancias, me parecía raro que el gobierno peruano no haya hecho ninguna mención, por lo menos yo no encontré ninguna con respecto a ese tema. Así que yo creo que vemos a un gobierno peruano que realmente tiene muchas presiones de diferentes sectores, y en esas circunstancias yo no sé si el gobierno peruano vaya a decir algo realmente importante. De repente sale con alguna declaración muy diplomática que dice poco o nada acerca de una situación que puede suceder en Guatemala en los próximos días, pero dudo que haya una posición fuerte del Estado peruano considerando las presiones internas, que verían más bien esa no toma de mando del próximo presidente Arévalo como algo positivo. Estás hablando de que el Congreso de la República es el que tiene una relación muy directa con Cancillería, porque hemos visto que Patricia Chirinos ha objetado el informe de 8 países que pedían que el Perú mantenga, digamos, independencia de instituciones, un reforzamiento de la democracia, y le exige, ¿no?, Manu Militari, que le diga a los 8 países, entre los cuales está Reino Unido y Estados Unidos, que hagan algo por lo que está pasando, ¿no? Creo que hace tiempo, y hace ya varias semanas, vemos desde el Congreso muchas, usemos el término, exigencias en materia de política exterior, ¿no? Desde pedidos respecto a no pagar nuestra cuota a la OEA, salirnos del Pacto San José, llamar a embajadores, cuestionar las declaraciones de tal o cual representante internacional. El ejemplo perfecto fue la crítica desde el Congreso y la inmediata reacción de Cancillería llamando pues al coordinador residente de la ONU en el Perú, ¿no?, para de alguna manera cuestionar sus declaraciones. Yo creo que hay muchos niveles de presión desde el Congreso hacia el Ejecutivo que creo que se manifiestan y que nos permiten entender una posición algunas veces bastante dubitativa o poco clara frente a algunas circunstancias que... Otro ejemplo, hace poco, y esto ya suena bastante gracioso, hace una semana o 2 semanas, el gobierno nuevamente, 2 años, ha roto relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui. En 2 años, el Perú ha establecido relaciones 2 veces y ha roto 2 veces, ¿no? Y demostrando no solamente una inestabilidad en materia de política exterior en 2 años, tantos cambios, sino también demostrando poca claridad, porque todavía se cree que esa ruptura es una ruptura de relaciones de Estado, o una ausencia de reconocimiento de Estado. No, y es solamente una ausencia de reconocimiento de gobierno, términos jurídicos, pero que son necesarios esclarecer. Así que a mí la verdad, y eso no me cabe duda que es otro canal, que es resultado de otro mecanismo de presión de un Congreso que ya sabemos cuál es su posición respecto al tema. O sea, ¿te refieres a Rodríguez Mackey, asesor de Patricia Chirinos, con
cuando él estuvo de canciller con Pedro Castillo, se rompieron relaciones con el Estado saharaui y ahora que está en esta posición de asesor de Patricia Chirinos en el Congreso, se vuelven a romper las relaciones con esta república. Que no solamente es esa causa de él, digamos. Dentro del Congreso hay un lobby muy fuerte vinculado a los sectores más conservadores del Congreso que defienden la causa marroquí por diferentes razones. Y claro, y esta situación lamentablemente nos hacen ver al Perú de que hay una coalición entre el gobierno y el Congreso de la República. Finalmente no sabemos si en realidad dentro de lo que va a anunciar el día de mañana la presidenta Dina Boluarte pueda seguir el camino, seguir las recomendaciones que hasta este momento viene dando el Congreso de la República, y una de ellas es salir de este pacto de San José. Francamente, no sabemos qué es lo que vaya a mostrar más adelante este gobierno con estos coqueteos y estos acercamientos que tiene el Ejecutivo con el Congreso. Sí, Nelly, yo creo que acá el tema central es la sobrevivencia del régimen. Y eso lo vimos de cierta manera durante el gobierno de Castillo, por otras razones, pero ahora también lo vemos en este gobierno. Un gobierno que no sabe si va a llegar al 2026, un gobierno con poca influencia dentro del Congreso, con poca presencia en el Congreso, un gobierno con tan poco respaldo popular en las encuestas, un gobierno tan cuestionado internacionalmente, requiere por lo menos tener en el ámbito internacional cierta estabilidad y generar cierta legitimidad, que no la tiene, porque en los últimos 8 meses han existido, como sabemos, múltiples cuestionamientos por diferentes temas respecto a este régimen, y eso no parece cambiar. Así que yo creo que esta visita va a tener como objetivo, y por eso la presencia de la presidenta fundamental, restablecer un poco esa mala imagen, ¿no? Esa falta de legitimidad que tiene. No lo va a lograr de la noche a la mañana, pero creo que es parte del proceso y de la estrategia que tiene el gobierno peruano hoy a nivel internacional. Óscar Vidarte estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.